Descubriendo. Hola, muy buenas, queridos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de esa verdad. Queridos oyentes, a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes una investigación, pues que nos den a todos la certeza en este camino para avanzar justamente en el camino de la real esencia de la verdad, o de lo que somos también. Recuerden que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se ha transmitido de padres a hijos como una tradición de prejuicios que hemos heredado. Descubriendo es un programa presentado por sus servidores Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Siempre aclaramos que aquí en Descubriendo no pretendemos convertirnos como aquellos hombres poseedores de una verdad absoluta. Además, siempre recomendamos a todos los que nos escuchan a que la información que aquí se comparte no la acepten de tajo, pero que tampoco la rechacen. Es importante la duda que se puede generar, pero duda que nos debe impulsar hacia la investigación, hacia la comprobación. Somos unos convencidos de que en la manera en que hagamos esto, podremos entonces llegar exactamente a la esencia de la verdad. Para esta emisión venimos preparados con un tema bastante importante e interesante. Una historia que se inició en 1969, el 20 de julio. Se trata del viaje a la Luna. Y la pregunta es, ¿realidad o no? Estamos dispuestos a compartir este tema con ustedes. Los invitamos entonces a que también nos acompañen allí participando a través del chat. Ya lo está haciendo Luz, Grelis, se conectan y ya están allí en sintonía. Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas, Neil. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juanma. ¿Y tú qué? Todo bien. Todo bien, gracias. Aquí felices de verlo, compartir aquí en la mesa de trabajo pues este tema bastante interesante que a todos nos llama la atención. Salim, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil. Un saludo a los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros y ya dispuestos a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, hoy vamos a estar acompañándolos. También por allá está Sonia Silva, nuestra compañera. Bueno, entremos en materia inmediatamente. Hablemos del viaje a la Luna. Las misiones Apolo no habían llegado a su fin cuando los escépticos declararon que todo era una farsa, que aquel 20 de julio de 1969 ningún hombre había pisado la Luna. El padre de todo esto fue Bill Kaysing, quien en el año 1974 publicó el libro Nunca fuimos a la Luna. Luego surgieron incrédulos tales como Bart Sibrel, Ralph René y David Percy, quienes en varios documentales y nuevos libros sobre el tema, ampliaron sus dudas más allá de
toda evidencia. Y finalmente pusieron también a dudar a sus propios compatriotas, que a propósito, el 20% de los estadounidenses cree posible entonces la teoría que todo haya sido un montaje de la NASA. Hay quienes inclusive saben del documental dirigido por William Carell y titulado El lado oscuro de la luna, en el que se afirma que la farsa había sido dirigida en la Tierra por Stanley Kubrick, en los mismos escenarios donde se filmó la película 2001 Odisea del Espacio. El motivo del montaje o por qué se generó esta farsa: el afán de Estados Unidos de ganarle la guerra espacial a la Unión Soviética, que ya, por cierto, había puesto un hombre en el espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. Esto podría ser una de las motivaciones que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para crear todo este tema, todo este escenario falso, ¿no? Así, ni la comunidad científica ni los hombres de la NASA se han tomado el trabajo de refutar las teorías de la conspiración, por considerarlas ellos poco menos que indigno. Es decir, dar explicaciones a tamaña ridiculez, desde el punto de vista de los científicos de la NASA. Mientras tanto, hay páginas como www.moonmovie.com, Moon en inglés, ¿verdad? Movie, siguen divulgando evidencias del montaje, con videos y fotografías bien explicativas. Frente a ellas, también bloguistas aficionados han puesto en la red sus propias páginas para tumbar una a una las hipótesis de la farsa. Finalmente, los realizadores del programa Cazadores de Mitos, en el año 2008, su edición del 27 de agosto, llegaron a una conclusión de que las dudas eran descabelladas. Es decir, que vemos versiones divididas, vemos el mundo dividido de la opinión científica, en el caso del viaje a la luna, muy dividido. Así que aquí en el programa Descubriendo vamos a tocar las dudas que se han generado, es decir, cómo se ha planteado por parte de quienes generaron la reflexión, pero también vamos a analizar el tema de la explicación que podría dar la NASA en cada inconsistencia de esas pruebas pues que se presentan. Bueno, vamos con Salim, que ya nos tiene preparado parte de esta investigación. Bueno, Neil, eso que tú acabas de decir ahí hace parte de el sustento de los argumentos que tienen los llamados defensores de la conspiración. Pues una de las inconsistencias que ellos hallan en el viaje a la luna es que ellos dicen, ¿por qué la bandera de Estados Unidos se ondea en algunas fotografías y videos si no hay viento en la luna? Esta es una de las inconsistencias que ellos hallan. Pues sabiendo que en la luna la atmósfera es escasa, o sea, prácticamente no hay, y que no hay viento, ellos se preguntan, ¿por qué la bandera se ondea? La respuesta que da la NASA ante esta pregunta, ellos dicen que en las fotografías se puede observar que la bandera tenía un mástil superior para que permaneciera extendida. Los astronautas movían la bandera al colocarla y tenía arrugas y ondulaciones por haber estado replegada durante el viaje hacia la luna, lo que le daba en las fotografías una apariencia que puede confundirse con la de una bandera ondeando. Es decir, que la explicación de la NASA es que en el momento en que ellos comienzan a colocar la bandera, eso produce el movimiento que en los videos da la impresión de que se moviese por el viento. Sí, y otro argumento que ellos dan es que al no haber resistencia al viento en la luna, pues como está en el vacío, los objetos se mueven pues por mucho más tiempo de lo que lo hacen aquí en la Tierra. Eso es otro argumento que ellos dan. Eso lo podemos ver también en el fútbol. Cuando se juega en la altura, la pelota corre más rápido porque el viento no es un poco más liviano, por así llamarlo. Entonces eso es uno de los argumentos que da la NASA respecto a este punto sobre la bandera. Otro argumento es que, otro punto de los defensores de la conspiración es que los astronautas tomaron miles de fotografías, todas ellas perfectamente expuestas y enfocadas. Los rollos de repuesto no fueron afectados por la intensa radiación cósmica sobre la luna, condición esta que debió haberlos dañado.
ellos lograron ajustar sus cámaras, cambiar los rollos y cambiar filtros con sus trajes presurizados. Esta es una de las inconsistencias que hallan los defensores de la conspiración. Otra muy conocida, Salim, permíteme, es la que siempre en esas fotografías, es curioso saber, por ejemplo, que en el primer alunizaje que se dio, que fue el 20 de julio del año 1969, con 3 astronautas, se presentan ellos tomaron solamente 20 fotografías en ese primer viaje en la Luna, 20 fotografías, y es una de las cosas que pues pone a dudar a los escépticos. Solo 20 fotografías en un evento de tamaña magnitud, ¿verdad? Y resulta algo importante en las fotografías que se analizan después, ¿no? Los escépticos sostienen que la única explicación posible a que hayan segundas fuentes de luz, es decir, hay unas sombras que se proyectan en la superficie de la Luna, de los objetos, como por ejemplo la nave, los automóviles fueron después de la primera llegada. Y se ven luces, se ven sombras en diferentes ángulos, direcciones. Los escépticos sostienen que la única explicación posible para que las fotos muestren con nitidez el traje de Edwin Buzz Aldrin y la bandera de los Estados Unidos en una zona de sombra, ¿verdad? Justamente en el lado donde queda la sombra es que hay una segunda fuente de luz diferente a la del Sol, que sería supuestamente la única. La razón científica o la explicación científica es que, por un lado, tanto el traje como el letrero estaban diseñados para reflejar la luz. Por el otro, la superficie de la Luna y los aparatos también reflejaban la luz del Sol, inclusive con mayor intensidad que en la Tierra. Entonces, esta es una de las evidencias pues que deja mucho que pensar. Uno toma la fotografía de Buzz Aldrin o de Edwin Aldrin bajando del módulo lunar y se da cuenta que la zona donde él está bajando es una zona de sombra, ¿verdad? Y si uno toma una fotografía donde la zona de sombra está delante y la zona de luz está por detrás, el objeto que esté en esa sombra no se va a ver, ¿verdad? No se va a ver, se va a ver oscuro. Sin embargo, se ve claramente al astronauta con su traje, se alcanza a distinguir la bandera de los Estados Unidos, en fin. Esto hace pensar a los escépticos de que había una fuente de luz del lado de la sombra, que hacía posible ver pues al astronauta descendiendo. Sí, lo que pues argumenta la NASA respecto a eso que tú estás diciendo, de que las fotografías en zonas que se veían oscuras y que por ejemplo la bandera se ve que refleja la luz, o el módulo lunar o el mismo traje de los astronautas, ellos dicen que la superficie de la Luna refleja parte de la luz que recibe el Sol, y que por esto en las fotografías los trajes se ven los detalles casi perfectos, como la bandera, y dicen que, por ejemplo, el módulo lunar era reflectivo, o sea, reflejaba la luz que absorbía del Sol. Y eso es lo que argumentan ellos, que el polvo lunar refleja la luz, por eso las fotografías se ven así. Hay otra evidencia y es los patrones guías de las fotografías. Hay unos patrones guías de las fotografías que son unas especies de cruces, de cruz, ¿ves? Que marca pues el fondo de la fotografía, y en algunas de esas fotografías esas cruces guías de la fotografía aparecen detrás de objetos y siempre deben aparecer por delante de los objetos. Esto podría explicar entonces que habría un montaje de imágenes de las fotografías originales, después precisamente de que se hayan encontrado ciertas inconsistencias. Neil, respecto a las sombras que tú decías ahorita, de que las sombras no, pues en la fotografía sé que no son paralelas y son demasiado alargadas, la NASA dice que pues en un terreno irregular como el de la Luna eso es normal, y que también es cuestión debido a la perspectiva con que fueron tomadas las fotografías. Eso es lo que argumentan ellos, que por eso se presenta esta anomalía con las sombras. Sí, pero hay que ver también que hay bastantes anomalías en donde a los curiosos les asalta la pregunta, y pues podemos indagar y averiguar que esto es un engaño al cual es sometido el mundo entero. Esta consistencia ha tomado los rumores y las teorías de conspiración de los que piensan que no se llegó a pisar la Luna y que ésta permanece virgen, lo que la NASA decidió gastar $15,000 en demostrar
que todo ocurrió en aquellos años, que todo lo que ocurrió en aquellos años fue verdadero. Y es que desde eminentes científicos a profesores, de astronautas, escritores y fotógrafos se han lanzado a rebatir cuántas pruebas y fotos hay en aquella hazaña. E incluso la Fox emitió un programa de televisión en el que se cuestionaba cada una de las fotografías que mandaron desde el Apolo. Así es, y uno se pregunta, pues, ¿por qué dudar de la veracidad que muestra la NASA o la versión oficial de la NASA y del gobierno de los Estados Unidos sobre el viaje a la Luna? Un acontecimiento pues tan importante para todos nosotros como humanidad. ¿Por qué dudar de eso, no? ¿Por qué creer que no fue cierto? Incluso si ese orgullo pues de seres humanos nos llevaría a estar felices de que así hubiese sido. Pero cuando recuerda uno situaciones como las que ocurrieron el 11 de septiembre del año 2001, donde después de los atentados de las Torres Gemelas se ha podido dar cuenta mucha gente y muchos investigadores que la versión oficial de un atentado terrorista por parte de Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden no son tal cual, sino que hubo un proceso de autoatentado. Son muchas las pruebas que podemos encontrar, incluso también muchas de las pruebas visuales que nosotros mismos, si hacemos un estudio, nos podemos dar cuenta. Esto nos hace a nosotros pensar entonces de que no es confiable pensar en versiones oficiales que vienen desde los Estados Unidos, si fueron capaces, por ejemplo, de negar un autoatentado y generar una excusa perfecta para invasiones posteriores a otras naciones. En el tema de la Luna podría ser igual, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, sabemos que en el momento en que se dio el alunizaje, es decir, en 1969, se estaba viviendo una situación crítica a nivel político, como lo fue la Guerra Fría, esa guerra que mostraba la superioridad hasta el momento en Rusia, que ya había desarrollado una tecnología de cohetes superior a la norteamericana. Ya había colocado un hombre en el espacio, o sea, o en órbita más bien, y esto generó una presión muy fuerte hacia los Estados Unidos, porque quien en ese momento dominara el espacio tenía el control. Todo el desarrollo tecnológico que se pudo tener en ese momento era simplemente para un punto estratégico militar político en ese momento. Así que no se extraña que pueda haber sido una jugada para precisamente ganar esa batalla o esa guerra galáctica, como le podríamos llamar. Esa fue la famosa carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Recuerden que fue en 1963 el presidente John F. Kennedy quien en su discurso dijo que se iban a entregar todos los recursos para que Estados Unidos colocara un hombre en la Luna. Se logró, según la versión oficial, en el año 1969. Sí, ese acontecimiento marcó pues un triunfo político, más que todo en estas dos grandes potencias en aquella época, en las cuales primero la Unión Soviética iba en la delantera porque ya había puesto un satélite en la órbita, pero Estados Unidos empezó también a ponerse pues las pilas y mandó primero pues el cohete Apolo 11 a la Luna. Pero recordemos que antes de que esto ocurriera, los rusos llevaban una ventaja impresionante. Antes de eso, el programa espacial de los Estados Unidos, con base pues a los a los cohetes que se necesitaban para lanzar un hombre a la Luna o al espacio, era un desastre. Era un completo desastre. Todos los intentos que habían hecho terminaban en desastres, hasta que los mismos Estados Unidos se llevaron a su país, a su nación, a un alemán de la Alemania nazi, a este señor especialista en el tema de los cohetes V2 que los alemanes lanzaron contra Inglaterra, y fue él quien dio la tecnología para desarrollar la capacidad de Estados Unidos para llegar al espacio. Sí, son muchas cosas que se ven alrededor de este acontecimiento
mundial sobre el viaje a la Luna. Como tú lo decías ahora, fue una carrera espacial donde dos grandes potencias se luchaban la soberanía, por así decirlo, del que primero enviara un hombre a la Luna. Y como tú lo decías ahora, los Estados Unidos, trajeron un científico que les proporcionó toda la tecnología. Este científico se llama Werner von Braun, alemán de la Alemania nazi, quien desarrolló los primeros cohetes llamados V2. Él llevó toda esa tecnología a los científicos estadounidenses, y así los Estados Unidos pudo tomar la delantera en esta carrera espacial y así llevar el Apolo 11, que fue la primera nave tripulada que llegó a nuestro satélite natural. Neil, otra de las inconsistencias que hayan los defensores de la conspiración es la famosa huella de Neil Armstrong. Uh-huh. Esta que él dejó sobre la superficie de la Luna. Ellos dicen que para dejar una huella de esa magnitud es necesario que el peso, el resultado del peso desplazando al aire o a la humedad entre las partículas de polvo o arena. Los astronautas dejaron huellas por todos lados. La NASA dice que no es necesario que haya humedad para dejar huellas en un terreno. Sabiendo que la gravedad en la Luna es una sexta parte de la de la Tierra, eso significa que un astronauta bien equipado con su traje espacial, que pesa 184 kilos en la Tierra, en la Luna pesaría unos 30 kilos. Y si vemos la profundidad de la huella dejada por el astronauta, que solo pesa una sexta parte de su peso normal en la Tierra, eso es una inconsistencia, puesto que en la Luna no hay agua y no hay manera de conseguir una huella así. Y yo compararía esa huella con la que dejamos en las playas, ¿no? Exactamente igual. Igualita, porque tiene una profundidad bastante grande. Bastante importante, ¿no? Y eso es uno de los argumentos que ellos señalan ahí para desmentir el viaje a la Luna, ¿no? Sí, aquí el Apolo, que fue la nave, y así se llamó la misión, fue un completo fraude, el mayor del siglo XX. En aquel enfrentamiento norteamericano y soviético, el primero en llegar a la Luna conseguiría un logro sin precedentes. Supondría un severo golpe para el derrotado, quien perdería todo el sentido de las inversiones realizadas hasta ese momento en las misiones espaciales. Y desgraciadamente para la NASA, los soviéticos les habían cogido la delantera. Además, el programa espacial Apolo había sufrido un severo varapalo 2 años antes con el Apolo 1, con el primer Apolo que se inventó. Miren, dos grandes potencias luchándose la supremacía del espacio. Esto generó el marco para que se pudiese dar esa farsa. También recordemos que solo 3 países han sido capaces de poner un hombre en órbita cercana a la Tierra. Además, son Estados Unidos, Rusia y China. Eso habla, estimado oyente, de lo difícil que es solo entrar en órbita. Es sumamente difícil colocar una nave en órbita. Solamente lo han logrado 3 países: Estados Unidos, Rusia y China. Consideremos también que la distancia de la Luna es de aproximadamente, de la Tierra a la Luna, 240.000 kilómetros. Dado que los alunizajes supuestos, ningún país incluso afirma haber pasado más de 400 kilómetros desde la Tierra, ¿verdad? Es decir, la dificultad de salir a más de 400 kilómetros de la Tierra hace pensar que cómo la NASA pudo lograr colocar una nave a 240.000 kilómetros de distancia. Ningún país afirma poder realizar esta hazaña. La otra es que hasta el momento no se ha regresado a la Luna. Rusia no lo ha hecho, la China no lo ha hecho y los mismos Estados Unidos tampoco lo han hecho. Sí, Neil, asimismo también han habido misiones canceladas, como el Apolo 18, programada para el febrero de 1973 con destino al área denominada Scotter Valley. Apolo 19, programada para julio del mismo año con descenso en el área de Ewells Rill, y Apolo 20, programada para diciembre de igual año con destino en Carter Copernicus. Oficialmente, el motivo de estas cancelaciones
fue por razones económicas. Sin embargo, los mayores costos del proyecto ya habían sido entregados durante los años anteriores y los lanzamientos en sí mismos representaban montos proporcionalmente modestos. Entonces aquí vemos de que si se llegó a la Luna, ¿por qué no se volvió a llegar? Entonces nos dan pues hipótesis que son por razones económicas, cuando sabemos de que la NASA es una de las, por decirlo así, una de las empresas, no sé. Agencia, es una agencia. Es una agencia pues más con bastante surtido de dinero. Y si ya tenían estas misiones, la mayor parte de las misiones ya canceladas, ¿por qué no haber tirado otra nave hacia la Luna? Entonces ahí también vemos una inconsistencia bien grande. Otros dicen que allá no hay nada que sacar, explotar y traer, porque si lo hubiese ya hubieran ido varias veces. Ah, no, si hubiera oro ya estuvieran ya... Que ellos no dicen que no han ido más porque ir a la Luna pues no consiguen nada, porque en la Luna no hay nada pues de valor que ellos puedan ir a buscar allá. Entonces dicen que es una pérdida de dinero estar enviando pues además misiones. Que el momento que se está viviendo no era el mismo que se vivía en la época de la Guerra Fría. Sí, estaban en plena Guerra Fría y en pleno combate político. Exacto. Entre esas dos grandes potencias en aquella época. No, y otro punto es que pues sabemos que en el espacio exterior las radiaciones solares son bastante grandes, ¿no? Aquí la Tierra con su campo magnético y atmósfera nos protege bastante de eso. Un astrofísico que trabajó para la NASA escribió que se necesita un escudo de 2 metros de grosor para protegerse contra las protuberancias solares, y que las protuberancias solares más grandes emiten miles de decenas de REMS en una hora. Los científicos rusos calcularon en 1959 que los astronautas necesitaban un escudo de 4 pies de grosor, 1.2 metros, para protegerlos sobre la superficie lunar. ¿Por qué los astronautas de las misiones Apolo 14 y 16 no murieron después de ser expuestos a una inmensa radiación? ¿Y por qué solo ahora la NASA empieza a estudiar un método para medir los niveles de radiación en la Luna y los efectos sobre los humanos, si ellos ya hicieron eso anteriormente? Salín, quiere decir que la nave que llevó al hombre de la Tierra a la Luna debía tener un grosor, sus paredes, llamémoslo así, de 2 metros mínimo, unas paredes de 2 metros para que soportase la radiación solar, dicen expertos en el tema. Y que el traje que utilizarían, además de ser presurizado, tendría que tener un grosor de 1,2 metros, 1,20 metros. Sí, el argumento que pues da la NASA, ellos dicen que pues este argumento se refiere al científico John Mauldin. Sin embargo, la cita de Mauldin se refería al viaje interestelar, es decir, fuera del sistema solar, donde la radiación es mucho mayor y se recibe durante mucho más tiempo que en los viajes a la Luna. Esto dice la NASA respecto al escudo de 2 metros. Ellos dicen que ese escudo realmente se necesitaría para viajes fuera de nuestro sistema solar, viajes interestelares. Y pues también dicen que el supuesto estudio soviético de 1959, que afirma que se necesita un escudo de 4 pies de grosor contra la radiación, sencillamente no existe, dado que ningún teórico de la conspiración ha sido capaz de dar referencias sobre él mismo. Esto es lo que argumenta la NASA. Pues Salín, otro estudio relacionado con que no se ha llegado a la Luna muestra que el resultado de 0.0017% reveló que era imposible colocar a un astronauta en la superficie del satélite gris debido a la primitiva tecnología de aquella época. La misión de Apolo 11 era un suicidio. Gracias a una encuesta realizada por la NASA sobre este tema, hoy en día se sabe que el 11% de la población norteamericana cree que las imágenes de aterrizaje de Neil Armstrong fueron filmadas en el desierto de Nevada a 150 kilómetros de Las Vegas. Otra cosa llamativa en cuanto a la tecnología que pues señalaba ahorita Juan Manuel, y es que en la película de Hollywood que vimos hace unos años llamada Apolo 13, donde se muestra una de las misiones fallidas para llegar a la Luna, hay un dato muy curioso que se señala allí, y es que los computadores o el computador que estaba a bordo del módulo lunar no era más grande de cualquier computador casero que tengamos hoy día en nuestros hogares. Es decir, el computador que guiaba pues a este módulo en el espacio allá era sumamente pequeño, ¿no? Sumamente primitivo,
tanto que cualquiera que tengamos en nuestros hogares es mucho más potente. Y a pesar de eso, la NASA nos ha hecho creer y saber de que con esa tecnología se pudo llegar y se pudo navegar hasta allá. Sí, otra inconsistencia que encuentran los defensores de la conspiración, ellos dicen que la ausencia de estrellas en las fotografías ese es otro de la punto. Luna Sí, es inaceptable, a pesar de la falta de atmósfera para oscurecer la misión. Yuri Gagarin dijo que las estrellas eran tremendamente brillantes. Sin embargo, las fotografías de la NASA no muestran estrellas en el cielo lunar. Se alega que la razón por la cual no aparecen estrellas en las fotos es porque los astrónomos calcularían sus posiciones y configuración y notarían algo incorrecto. Por lo tanto, el montaje sin estrellas era más fácil de manejar. Esto es algo que, pues, cuando yo estaba haciendo la investigación no le había prestado mucha atención a las imágenes del viaje a la Luna. No le había prestado atención a que no habían estrellas. No se veía ninguna. No se veía ninguna. Además, Salín y oyentes, en el momento en que ellos llegan, se hace una cuarentena, ¿no? Sí. Sí. Y luego de la cuarentena, ellos hacen una rueda de prensa y un periodista en ese momento le pregunta a Neil Armstrong, que era el jefe de la misión, le pregunta que si ellos vieron las estrellas estando en la Luna, y Neil Armstrong le dice muy claramente que no lo lograron ver, que no lograron ver ninguna. Y justamente cuando estaba en esta declaración, Michael Collins, que también hizo parte de la tripulación, también lo dijo, no alcanzamos a ver ninguna. Años después, el mismo Michael Collins, en uno de sus libros que narraba el viaje a la Luna, dice que sí las vieron. Entonces, como que hubo un lapsus de falta de memoria en el momento en que el periodista le hace la pregunta a Neil Armstrong, pues, y él, sin que se le pregunte, Michael Collins también respondió. Otra parte que llama la atención es que Neil Armstrong, que murió apenas el año pasado, murió el 25 de agosto del año 2012, él nunca dio una entrevista a nadie. Es sumamente curioso este dato, que el primer hombre en pisar la Luna jamás haya dado una entrevista a alguien. Qué extraño eso, ¿no? Es sumamente extraño. Sí, los medios de comunicación que son tan insistentes y más con este logro tan histórico, no y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, pues como sabemos, el sentido de los Estados Unidos es muy patriótico y muy alegórico y sí, sacar pecho, lo hubiesen explotado más esto. Pero también llama la atención en el tema de la tripulación del Apolo 11, que estamos hablando de la llegada del hombre a la Luna. Que eran tres, ¿no? El jefe, que era Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin. Ellos vemos que hay una simbología bien llamativa. Se sabe que por lo menos Neil Armstrong perteneció a la sociedad secreta de la masonería. Incluso los símbolos de la misión Apolo también esconden símbolos masónicos. Sí, Neil, aquí tengo pues un documento que se llama La Gran Estafa Masónica e Illuminati del Viaje a la Luna del Apolo 11. El documento dice que la mayoría de los viajes a la Luna fueron protagonizados por miembros de la francmasonería. Jack Parsons, creador del combustible empleado para llegar a la Luna en el cohete espacial, fue miembro de una logia de la Ordo Templi Orientis, en Pasadena. El primer viaje del hombre a nuestro satélite natural fue protagonizado por una delegación de la masonería. Y no solo eso, el alunizaje del Apolo 11 fue programado de acuerdo al calendario de Osiris, el dios más importante del panteón de los antiguos egipcios y figura emblemática del hermetismo que sirve de base a algunos ritos francmasónicos. Neil Armstrong, el comandante de la misión Louboutin y masón grado 33, que quiso rendir un homenaje discreto a la orden y a sus hermanos del universo al ingresar por primera vez al sol lunar el 20 de julio de 1969, caminó con los mismos pasos ritualísticos como ingresan los aprendices en los templos masónicos, y para ello se acompañó con la frase que hoy se ha hecho inmortal: es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Solo los miembros de la orden tomaron nota de ese sentido homenaje. El segundo masón en caminar sobre la Luna fue Edwin Buzz Aldrin, masón también grado 33, en julio de 1969. Pertenecía a la logia Montclair de New Jersey, aunque también ha formado parte de la logia Clear Lake,
en Waco, Texas, caballero templario y miembro del Shrine de Norteamérica. Aldrin en sus memorias explica que su deseo era llevarse a la luna el anillo masónico de su padre, pero que no pudo hacerlo porque lo extravió. Menos conocido es el hecho de que el astronauta transportó consigo otro objeto que hoy es motivo de culto por parte de los miembros de esta sociedad secreta. Escondida en el interior del traje espacial, Aldrin se llevó a la luna una pequeña bandera del Supremo Consejo de la Masonería Norteamericana. En el centro había sido bordada una águila, así como la escuadra y un compás entrelazados, símbolos por excelencia de la masonería. Y que lo trajo de regreso a la tierra, la bandera, y la presentó al soberano gran comendador Smith. La bandera está colgada en la librería del museo en el Templo del Rito Escocés en Washington, D.C. Aquí vemos en este documento que pues se dice que la tripulación que llegó a la luna fue una delegación masónica, puesto que los integrantes Neil Armstrong y Buzz Aldrin eran masones grado 33. También vemos una simbología bastante llamativa en el logo de las misiones Apolo. Los oyentes pues que tengan la facilidad de buscarlo en internet pueden buscar el logo de las misiones Apolo, y allí se ve claramente que está la constelación de Orión con la A, o sea, primero el Apolo. Sí, el Apolo. Aparece la letra A en y mayúscula. en medio de esa A está el cinturón de Orión, que vendría marcando pues el lado horizontal. En la circunferencia central de la A están las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esas 3 estrellas son muy importantes para las logias masónicas. Sí. También como es importante el número 11. Claro. Si nosotros nos vamos a la historia Apolo 11, ahí está el número. Si nos vamos el 11 de septiembre, ahí está el otro número. Y si vamos al 11 de febrero, el día que renunció el Papa también. 11 de marzo, atentados en Madrid. 11 de marzo, atentados en Madrid. O sea, el 11 es muy repetitivo en acontecimientos históricos bastante trágicos. Sí, incluso son 33 grados en la masonería, y si vemos son 3 grupos en la orden: los primeros 11, los segundos 11 y los terceros 11, que suman 33. Los primeros 11 grados son de iniciación, consagran al hombre profano en hombre verdadero, según la masonería. Los segundos 11 grados lo consagran como pontífice, y los terceros le entregan al hombre la soberanía. Gran maestre. Como lo fue Neil Armstrong. Exactamente, él era masón. Buzz Aldrin. Pero de 33 en adelante también hay... Ya ahí está la orden, ya ahí están los grados más peligrosos. Sí, son 13 grados más. Que solamente pueden ser ocupados por judíos. Sí. Judíos puros, claro. Otra cosa que llama la atención en este logo es la A mayúscula que está en el medio, que aparentemente puede ser del Apolo, ¿no? Claro. Pero pues investigando un poco más, pues se dice que la A simboliza a Osiris, porque el nombre de Osiris en egipcio es Asir. Okay. También eso... Y también, si la notan bien, estimados oyentes, es un triángulo. Es un triángulo. Es un triángulo que también es un símbolo de las sociedades secretas, exactamente la que estamos hablando, la masonería. Hay otra sospecha, y es la cuarentena que sufrieron ellos cuando llegaron de la luna, ¿no? Los escépticos sostienen que el periodo en que los astronautas permanecieron aislados una vez regresaron a la Tierra sirvió para aleccionarlos, ¿no?, sobre qué era lo que debían responder en las entrevistas y ruedas de prensa que se generarían una vez que ellos aparecieran. Sostienen además que es muy pero muy raro que un hombre como Neil Armstrong se hubiera negado a conceder entrevistas de allí en adelante. Bueno, hipótesis en las que el hombre sí llegó a la luna, pero las fotos realizadas mostraban ovnis y estructuras lunares alienígenas, por lo que la NASA no querría divulgarlas. Sin embargo, hay reportes de la comunicación entre los astronautas y la base de control en la Tierra, en los que afirmaban ser vigilados por ovni. Esto explicaría el excesivo periodo de tiempo en los que los astronautas pasaron en cuarentena. Se especula que para limpiarlos de organismos vivientes ajenos al planeta Tierra, los defensores del tema sostienen que los astronautas fueron sometidos a un lavado cerebral para evitar problemas con medios y no causar pánico con la verdad
de lo que sucedió en la Luna. Bueno, esta última es una teoría y ahí se suma otra teoría, y es el tema de que pues se cree que en el lado oscuro de la Luna hay bases alienígenas extraterrestres, que incluso en el año 1999, en el eclipse que hubo ese día en agosto, el 11 de agosto de 1999, se dice que fueron destruidas, y no precisamente por arsenal de la Tierra militar, sino por un arsenal pues cósmico que pues nosotros conocemos como Miguel, ¿no? Sí. Aquí hay una pregunta, Salim, de acuerdo al dato que estabas dando de la A, ¿cómo es el nombre en egipcio? Pregunta un oyente. Asir. Asir. De Osiris. Se parece a Salim. Sí. Nelly, ahora que estás hablando de la cuarentena, se dice que cuando ellos alunizaron, en medio de esa cuarentena, 33 minutos después de alunizar, 33, ¿será coincidencia? Casualmente. Cuando Sirio se hacía visible en el horizonte lunar, Aldrin llevó a cabo un ritual en la Luna. En la página 233 de su libro, con título El regreso a la Tierra, escribe que antes de comer nuestro snack, dice Aldrin, yo busqué en mi kit personal y saqué 2 pequeños paquetes que habían sido preparados a petición mía. Uno contenía una pequeña cantidad de vino y en el otro una hostia. Con ellos y un pequeño cáliz tomé la comunión en la Luna, leyendo para mí una pequeña tarjeta en la que había escrito una parte del libro de Juan usado en la ceremonia tradicional de la comunión. Vemos que este rito que él hizo ahí es el mismo que se hace en las iglesias católicas, ¿no? La Eucaristía. En la Eucaristía. Bueno, estimados oyentes, estas son diferentes pruebas del tema de la farsa o no de la ida del hombre a la Luna. Esto ocurrido hace 44 años ya y que todavía nos hace investigar. Pero recuerden que llegará el momento en que cielo y tierra, entre el cielo y la tierra, nada podrá ser oculto. Vamos a una pausa musical y regresamos nuevamente con ustedes en este tema tan apasionante. Vamos a una canción de Eduardo Tabarelli que nos inspira allá arriba en el universo. No estamos solos. Pues no estamos solos en el universo, es lo que propone Eduardo Tabarelli en esta canción, que es uno de los temas, de los varios temas que hemos tocado aquí en Descubriendo, el tema de la vida extraterrestre. También nuestro compañero de Expediente Secreto con Ashley y con José Luis. Entonces, hay una de las teorías, ya ahorita la decíamos, contundentes en el tema de la no ida del hombre a la Luna, y es precisamente el tema del cinturón de Van Allen, ¿verdad? ¿Qué es el cinturón Van Allen? Son ciertas zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran partículas cargadas. Son llamados así en honor a su descubridor, el señor James Van Allen. Fueron descubiertos gracias al lanzamiento del satélite estadounidense Explorer 1, que fue en principio un fracaso debido a su forma alargada, que junto con un sistema de control más diseñado entorpeció el ajuste de la órbita. El cinturón de Van Allen es una especie de protección que tiene de forma natural nuestro planeta Tierra. Son líneas magnéticas que nos protegen de las radiaciones solares. De tal manera que cualquier ser vivo del planeta Tierra que quede expuesto a las radiaciones solares sin estar protegidos por el cinturón de Van Allen, entonces sería desastroso, sería catastrófico. Todos los satélites, todas las naves que nosotros hemos puesto en órbita no exceden los límites del cinturón Van Allen. Decía el científico que señalaba nuestro compañero Salim, que para salir del cinturón Van Allen y viajar a la Luna, que está a 240.000 kilómetros de la Tierra, necesitaríamos, ¿cómo se llama? John Mauldin. Decía él que se necesitaba una protección de 2 metros para protegernos o para proteger a los astronautas en su viaje al exterior, ¿no? de la órbita terrestre. Sí, y no hay pues motor que impulse tal cantidad de masa hacia el cielo, pues, porque para despegar con un escudo de 2 metros. Exacto, para despegar eso no hay motor. Entonces el cinturón está conformado por 2 componentes, un cinturón interior y un cinturón exterior. El interior se extiende desde unos 1.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los 5.000,
¿verdad? Y el cinturón exterior que se extiende desde los 15.000 kilómetros hasta los 20.000 kilómetros. No afecta a satélites de órbitas altas, como puede ser los geoestacionarios situados a unos 35.000 kilómetros de altitud. Por eso, entonces, es muy difícil llegar a la conclusión de que podemos salir de la protección que genera el cinturón de Van Allen. Sí, Neil, eso los defensores de la conspiración también dicen que el espacio exterior está inundado de radiación mortal que emana del Sol. Sin embargo, ningún astronauta, en caso tal de que pues hayan ido, contrajo cáncer. Ni siquiera la tripulación del Apolo 16, quienes iban en dirección a la Luna cuando se presentó una protuberancia solar que debió haberlos asado literalmente. Pues la NASA dice que no hay consistencia de que hubiera una erupción solar importante durante el vuelo del Apolo 16. Hubo varias en agosto de 1972, después de que el Apolo 16 hubiera regresado en abril, y antes del vuelo del Apolo 17 en diciembre de ese mismo año. Dicen que Jack Switzer de la misión Apolo 13 falleció de cáncer óseo varios años después de su viaje a la Luna, poco antes de tomar cargo como diputado por Colorado, aunque no se puede saber si su enfermedad pudo ser debida al viaje espacial. Pues eso que tú dijiste ahora del cinturón de Van Allen, pues es muy cierto. Se dice que fuera de ese cinturón, como tú lo decías ahora, cualquier pues ser vivo pues quedaría, pues moriría por la radiación solar que las altas hay. Radiaciones. Y Claro. decíamos ahorita, cuando estábamos en la canción, de que estando en la Tierra ya se nos recomienda protegernos de las radiaciones solares, por lo intensa que son, ya que la capa de ozono, pues que filtra parte de esta radiación, nos protege. Ahora imagínense ustedes, queridos oyentes, una nave que está por fuera de ese campo, de esas líneas de radiación, y estaría expuesta a una cantidad importante de radiaciones. No, y también que, pues además de que la atmósfera nos protege, el campo magnético también desvía o nos sirve de escudo ante esas radiaciones. Y pues fuera del campo magnético se han hecho pruebas con astronautas de que fuera del campo magnético ellos pierden hasta el conocimiento. O sea, entonces, ¿cómo, si supuestamente fueron, qué protección tuvieron estos señores o con qué nave fueron para que los rayos del sol no los asaran literalmente en su viaje espacial? Esto es algo que pues que no, todavía yo no le hallo explicación. Claro, entonces la estación espacial que se está construyendo, la antigua estación espacial Mir de los rusos, nunca estuvo por fuera de la protección que genera naturalmente pues esas líneas que nos protegen. Sí, con todo esto también queda descartado pues el viaje que hizo la perra Laika a la Luna. Pero Laika fue alrededor del planeta, fue en órbita. Sí, fue en órbita. Fue en órbita. Ella no llegó a la Luna. No llegó, claro. Entonces es otra de las situaciones que pues nos hace pensar, estimados oyentes, la capacidad que tienen los gobiernos cuando hay intereses políticos, cuando hay intereses económicos, cuando hay intereses militares, de generar las grandes mentiras. Ya lo decíamos ahorita en el tema del 11 de septiembre. ¿Cuántos de nosotros hemos creído firmemente que lo que ocurrió el 11 de septiembre fue un atentado terrorista por parte de bandas criminales? Y por lo menos nos parece ilógico y descabellado pensar que el propio gobierno de los Estados Unidos o un gobierno detrás de la sombra es capaz de diseñar esto. Jamás una mente desapercibida podría llegar pues a esa respuesta, pero nos estamos dando cuenta que así como ocurrió el 11 de septiembre en ese engaño, han sido muchos engaños que la misma humanidad ha sufrido por la inocencia e ignorancia en que vive. Sí, eso del atentado del 9/11, pues vemos que fue un atentado de falsa bandera, porque pues muchos investigadores se han dado la tarea de recopilar pruebas para pues tratar de demostrar de que todo esto fue un engaño. Además de que pues estos gobiernos o pues seres, diría yo, pues no sé si decirle seres humanos que gobiernan, ellos pues tienen el control de los medios de comunicación y así pueden pues manejar la información que se nos da, ¿no?, en los noticieros, en las grandes cadenas, y así mantenernos pues a la humanidad en una ignorancia, ¿no?
pues la comunidad en los cortes, en la emisión y la sorpresa en que mostraron los técnicos de la NASA en determinadas filmaciones que se hicieron, que se decidió censurar, nos hace pensar que se nos ocultó parte de la información que se tapó en fotografías y en videos haciendo un montaje, y también pues haciéndonos creer a nosotros de que pues creer ese hecho histórico que en realidad nunca fue. Otra cosa, Neil y oyentes, que cuando uno pues en el internet busca videos sobre el viaje a la luna o de la conspiración, hay bastantes videos que han sido vetados o quitados. Cuando pues intentaba yo ver, salía ahí que el video había sido pues quitado por derechos de autor y un recomiendo una página y unos videos muy buenos con alta definición. Se llama Apolo 0 con Z, Apolo 0. Allí ustedes van a encontrar una serie de videos que demuestran justamente parte de lo que nosotros hemos dicho acá y muchas más otras evidencias que pues les podría servir a ustedes, estimado oyente, para complementar. Hay otra evidencia que se me olvidó pues resaltar, y es que sabemos todos que la nave que alunizó, porque no aterrizó, sino que alunizó, fue en la luna supuestamente, ellos tenían una tobera que es por donde sale la propulsión, ¿no? La propulsión a chorro, y se supone que en el momento en que la nave se desprendió, el módulo lunar se desprendió pues de la nave principal, debía bajar a la luna prendiendo sus motores, ¿no? Sí. Se supone que cuando se acercaba con esa propulsión a la superficie de la luna, debía ser un cráter, debía ser un pequeño cráter, pues por la propulsión. Y las imágenes o las fotografías que vemos, si nos damos cuenta, abajo de la nave, donde está la tubera de propulsión, no hay nada. Pues el piso lunar se encuentra como si hubiese sido puesta allí. Nada. Y sin embargo, sí dejaron la huella. Y sin embargo, sí se dejó la huella cuando Neil Armstrong. Sí, un módulo que pesa pues varias toneladas, ¿no? Debió haber dejado, como tú dices, un cráter, aunque no... No, el chorro de propulsión. El chorro, bueno, sí. Cuando va tocando. Debió haber dejado un cráter, pero es bastante extraño. Eso también yo lo vi en las imágenes. Otra evidencia es que las patas del módulo lunar pues aparecen en las imágenes limpias, supuestamente con la fuerte energía que se desplegó cuando venía el aterrizaje, por lo menos debía haber levantado polvo. El polvo lunar, ¿no? Sí, sí. Pero se ven en las fotografías absolutamente limpio. Entonces, pues, como conclusión, Neil, si los Estados Unidos, pues en aquella época que estaban en una guerra política y pues la Guerra Fría entre la Estados Unidos y la Unión Soviética, es capaz pues de marcar la historia para pues sacar pecho y sentirse orgullosos de un hecho que nunca fue, para que el mundo pues los aplaudiera. Asimismo también han hecho muchos acontecimientos negativos, bastante negativos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos no es la gran potencia que nosotros siempre hemos visto, sino que es una de las potencias más dañinas que podemos vivir, que podemos ver. Hay otra parte, otro recurso, pues porque si vemos bien, Estados Unidos lo logró, con montaje o sin montaje, pero sí, lo logró. Sí. Se colocó por encima de Rusia en ese momento en la carrera espacial. Y eso hace que se cumpla un símbolo que está justamente en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, cuando señala en el capítulo 7 4 grandes bestias que gobernarían al mundo del final. Y la primera dice que es un águila, ¿verdad? Un león con alas de águila, ¿verdad? Un león levantado, ¿no? Las personas que se han dedicado a interpretar estos símbolos señalan a este león con alas de águila justamente a los Estados Unidos, y esas alas representan el poder que tiene o que sostuvo Estados Unidos siempre sobre el espacio. Las alas de águila muestra que Estados Unidos ganó esa carrera, se convirtió en esa potencia que dominó el espacio. No, y en logos de las misiones Apolo también se ve que utilizan el águila como aterrizando sobre la superficie lunar. Simbológicamente. Sí. Bueno, mire, ahí está también comprobado de que en la simbología que se utilizó para el Apolo, el águila siempre estuvo allí. Siempre estuvo presente. Y cuando iban, pues supuestamente camino hacia la luna, cuando Neil Armstrong se dirigía a su, comandante, o bueno, no sé cómo llamarlo, la nave, él le decía Eagle, águila en inglés. Eagle, sí. O sea, se comunicaban de esa manera. Pues bueno, yo como conclusión
como dice mi compañero Neil, aquí no queremos ser poseedores de la verdad. Pues personalmente, pues yo concluiría de que para mí no se fue a la luna, que todo fue un montaje, pues con mucho respeto a lo que puedan pensar algunos oyentes o algunas personas que de pronto piensen que sí se llegó. Pues yo pienso que Estados Unidos hizo todo este montaje con toda su simbología, con todo lo que esto acarreaba en ese momento, pues para imponer su soberanía como potencia, ¿no? Ya que en esa carrera espacial con la Unión Soviética, Rusia iba por delante y Estados Unidos pues utilizó todos sus esfuerzos y toda su influencia para así ganar esa carrera espacial, ya sea con montaje o no. Entonces yo pienso que Estados Unidos realizó esa maniobra para imponerse, ¿no? Para imponerse como la gran potencia que conocemos hoy día. Pero que pues sabemos, o bueno, las personas que de pronto se han dado la tarea de investigar, saben que pues la mayoría de acontecimientos que rodean a los Estados Unidos siempre pues hay pues detrás de eso manos bastante oscuras o que no tienen las mejores intenciones, ¿no? En la misma independencia de Estados Unidos y todas estas situaciones. A mí también me llama la atención y pues con esto nosotros intentamos que pues quienes nos escuchan generen un pensamiento crítico. Estamos viviendo en un momento que es interesante no tragar entero. ¿Cómo Estados Unidos lleva a su plan para el desarrollo de la tecnología espacial a un miembro científico de sus enemigos, un científico de Hitler? Sí, Estados Unidos no come de nada. Si hay que llevarse al hijo del diablo, se lo lleva, no importa. Como dije ahora, utilizaron todos los recursos que tenían para ganar esa carrera espacial. Lo importante es ganar la supremacía. Claro. Entonces, estimado oyente, estamos viviendo en un planeta donde los que gobiernan mienten, los gobiernos mienten, las religiones mienten. Una de las grandes mentiras de la religión es decirnos que el Dios de los judíos, el del Antiguo Testamento, es el Dios del universo. Jehová, sí, esa es otra gran mentira, pues que ustedes pueden también comprobar en uno de los programas que hemos hecho aquí, colgado allí en la página de RCPC. Es hora de despertar, es hora de atreverse, no creer que si desafío lo que se me dice como verdad es confundirme. Es una actitud cobarde. Al contrario, se necesitan hombres valientes y osados para emprender ese nuevo vuelo hacia la verdad. Estimados oyentes, gracias por estar allí conectados a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia y su programa investigativo Descubriendo. Se despide de ustedes Salim Hassid. Bueno, estimados oyentes, pues gracias por estar ahí en la sintonía y por escucharnos. Y pues los esperamos el próximo sábado con un nuevo programa de Descubriendo. Y también Juan Manuel Pombo. Pues muchas gracias por habernos escuchado y pues ojalá les hayamos creado una visión ahora crítica y pues indaguen, y asimismo en los programas que vienen también vamos a hacer demanda de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados oyentes. Este programa lo pueden escuchar nuevamente en diferido el próximo martes. Recuerden que Descubriendo se transmite en vivo y en directo los sábados a partir de las 4 de la tarde y en diferido los martes a las 10 de la noche. También se pasa por diferido los miércoles a las 9 de la noche. Esto para que ustedes puedan pues compartirlo, puedan escucharlo nuevamente, les pueda servir de herramienta investigativa en esa búsqueda hacia la verdad. Gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.